a través de Jesús. Entonces comienza con reconocer: verdaderamente yo soy pecador, verdaderamente yo le he fallado a Dios, verdaderamente yo necesito de Dios. Empieza con un cambio en nuestra manera de pensar, empieza con una metanoia. Reconocer que es pobre de espíritu, reconoce su pecado y reconoce que no importa lo que nosotros hagamos, no podemos llegar a Dios. Solo hay un camino al Señor, y ese es Jesucristo. Pero eso no se queda ahí. Sigue, continúa. Si ahora reconocemos, a propósito, he visto también, y esto es triste, se lo digo a ustedes para que no lo hagan, porque muchas veces nosotros nos jactamos de nuestros pecados. ¿Ya han ustedes oído eso? ¿O lo han hecho? Quizás, ojalá que no. Hay personas que cuando recuerdan su pasado, lo hacen con alegría y se jactan de lo que antes hacían, de lo que antes decían: aquí yo tuve tantas mujeres, dicen los hombres, como que fuera cosa de admirar. Antes, si hubiera arrepentimiento, con vergüenza dije: yo antes hacía esta atrocidad delante de Dios, pero hoy reconozco que eso es pecado. Pero no lo vamos a recordar con alegría. Pero mucha gente sí hace, recuerda con alegría lo que antes era, cuando debería darnos vergüenza. Quiere decir que todavía no ha entendido lo que arrepentimiento es. Comienza con el reconocimiento en nuestro intelecto de que verdaderamente nosotros le hemos fallado a Dios. Y eso continúa, no se queda ahí, llega a nuestras emociones, llega a nuestro corazón. Porque ahora que reconocemos con nuestra mente, ahora hay un dolor en nuestra alma. Nos dolemos por lo que antes hacíamos. Yo creo que nosotros nos dolemos. Yo sí me duelo, ¿sabes? Algunas cosas. Yo digo: Dios mío, gracias por haberme rescatado en la perversión que estaba. Y no crean que para ser uno perverso tiene que andar haciendo, robando, matando. No, hermanos. En veces en la vida ordenada que nosotros supuestamente tenemos, allí está la perversidad, cuando estamos alejados de Dios. Pero entonces, hoy hay dolor en mi corazón, o hay dolor en el corazón de la persona que está arrepentido. Dice: Señor, perdóname. Es un dolor profundo, es un sentir que está en nuestra alma, porque le hemos fallado a Dios, porque hemos pecado contra Dios. Y ustedes saben los ejemplos que la Biblia nos da. Cuando aquel hombre estaba delante del templo, uno era fariseo y el otro era publicano. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Y uno se justificaba dentro de sí. Miren de nuevo, dentro de sí, dentro de sus pensamientos. Él se justificaba y decía: gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano. Yo ayuno y yo diezmo. Y se justificaba a sí mismo. Mas el otro decía: no se atrevía ni a mirar al cielo. Era tanto su dolor. Y decía: perdóname, Señor. Ese es el dolor que sentimos cuando ha habido arrepentimiento. Comienza con un reconocimiento de que hemos pecado contra Dios, y continúa con un dolor profundo en nuestra alma, porque verdaderamente hemos pecado contra Dios. Y eso nos da angustia y nos da dolor, pero al mismo tiempo le damos gloria a Dios, porque Él nos ha limpiado de nuestros pecados. Jesús es la clave del asunto, siempre la clave del asunto. Entonces, continuando acerca del arrepentimiento, comienza reconociendo de que somos pecadores, continúa con un dolor profundo en nuestro corazón, porque hemos pecado contra Dios, como el hijo pródigo, que en un día abrió sus ojos y reconoció y dijo: en la casa de mi padre hay mejor comida, que hasta los siervos comen, y yo tengo que comer comida de cerdo. Y ustedes saben lo que significa andar en la inmundicia del mundo. La gente dice que tienen a Dios, pero viven en el mundo. ¿Cómo pueden tener a Dios si son enemigos de Dios? La palabra bien clara dice: el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y espero que alguien me escuche y que haga algo en su corazón, porque no puede decir usted que es amigo de Dios cuando es amigo del mundo. Está equivocado, se está engañando. La palabra de Dios dice: el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y debemos de arrepentirnos de eso. La gente dice: ¿de qué vamos a arrepentir? Pues se va a arrepentir de eso, de que usted está en el mundo, por lo tanto está alejado de Dios. Entonces comprendemos, ahora sentimos, pero no queda ahí. ¿Qué queda que quedar ahí? Aquí viene la parte más difícil. Sucede de que ahora que hemos reconocido, ahora que nos hemos dolido por nuestro pecado, ahora tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Si en verdad nos hemos arrepentido, nuestra voluntad tiene que ser rendida al Señor. Y eso es lo que cuesta, hermano. Eso es lo que cuesta para una persona carnal, para una persona que está en el mundo, pero no una persona que ha entregado su voluntad a Dios, que está en el Espíritu. Y viene aquel hombre rico, ustedes saben, aquel principal,
y le dice: maestro, ¿qué debo de hacer? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo es uno, Dios. Usted lo entiende. Con tus labios está confesando de que yo soy Dios. Con tus labios, así como a Caifás, que le dice: eres tú, el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor le dice: tú lo has dicho. Con tus labios lo confiesa. Tú lo has dicho. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay Dios, uno. Dios, no lo sabías tú. Bueno, solo hay uno, y ese es Dios. Entonces le dice: ¿qué debería hacer? Los mandamientos tienes, guárdalos. Pero si lo he hecho desde pequeño, pues una cosa te falta: vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres. ¿Y cómo se fue aquel hombre? Se fue triste, incapacitado de rendir su voluntad a Dios. Y eso es arrepentimiento. Entonces, nosotros podemos reconocer, nosotros podemos estar dolidos por nuestros pecados, pero si no le rendimos la voluntad de Dios, estaremos realmente arrepentidos. ¿Se da cuenta cómo la palabra nos reta? Este es un reto. El que Dios nos hace a usted y me hace a mí también. Es un reto, porque muchas veces sí, yo no bailo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, sí, porque eso es malo. Pero en nuestro corazón no hay dolor. Y aunque hubiese dolor, todavía falta el siguiente paso: es rendir nuestra voluntad. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros rendimos la voluntad, quiere decir que ha habido un cambio de dirección. Ya no podemos ser lo que antes éramos. Si somos verdaderamente, si estamos verdaderamente arrepentidos, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que andar en novedad de vida. Pero si no andamos en novedad de vida, si lo que andamos, que no hay diferencia entre el cristiano y el mundano, y entonces ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Podrá salvarse? ¿Sí? ¿Será esa la fe salvadora? ¿Será la fe de salvación una fe sin arrepentimiento, sin obediencia a Dios? ¿Podrá ser usted salvo si no rinde su voluntad al Creador, al que le da la vida y lo sostiene? Entonces, eso es arrepentimiento. No solo consiste en reconocer: yo soy pecador, porque la gente reconoce, algunos, los demonios dicen, creen que existe Dios y tiemblan, pero no se sujetan a Dios. Entonces, ¿de qué sirve decir: oh, yo reconozco que soy un pecador? Reconozco que yo no puedo llegar a Dios por mi cuenta, o si me duele, o si yo siento mucho, pero no me rindo a Dios, no me entrego a su voluntad, no hago lo que Él dice. ¿Qué dice el Señor Malaquías? ¿De qué me dice que me sirve que me diga Señor, Señor, si no hace lo que yo digo? Amén. Dice: yo soy luz, pero no me ven. Decimos que Él es luz, pero no lo vemos. Decimos que Él es el camino, pero no lo seguimos. Entonces habrá arrepentimiento de esa forma. El arrepentimiento verdadero incluye reconocimiento, incluye dolor y incluye un cambio de dirección. Implica que nosotros hemos cambiado nuestra manera de vivir. Nuestra antigua manera de vivir ya no es en nosotros. Hoy andamos en novedad de vida. Hoy andamos haciendo la voluntad de Dios. Que no somos perfectos, pero estamos siendo moldeados por el Señor. Amén. Y eso es arrepentimiento. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor Jesús comienza su ministerio anunciando el arrepentimiento y termina comisionando a sus discípulos a predicar el arrepentimiento. Vayan conmigo a Lucas, por favor. Gloria a Dios. 24. En el versículo 44, 43, 44. Dice: y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, miren qué bonito es. Entonces les abrió el entendimiento. Saben que cuando nosotros reconocemos nuestra condición pecadora es porque Dios nos ha abierto el entendimiento. Por eso digo que el arrepentimiento viene de Dios, y hay lecturas bíblicas que lo respaldan. En Hechos 11 y en 2 de Timoteo 2, ahí lo van a encontrar. Dice: así les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, que es lo que dice Oseas, ¿verdad? En capítulo 6. Y que se predicase en su nombre, oiga, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas.
Bendito sea Dios. Entonces, el arrepentimiento es parte del Evangelio. Nosotros debemos de elevar nuestro pensamiento al arrepentimiento y debemos de proclamar el arrepentimiento en las personas. Porque ¿de qué sirve que una persona venga y diga, sí recibo a Cristo en mi corazón, y piense que ya con eso su nombre está escrito en el libro de la vida, cuando no ha habido arrepentimiento en su corazón? ¿Podrá ser salvo? No, la fe de salvación va acompañada de arrepentimiento. Por eso es necesario instruir a las personas, instruir lo que es necesario, que se vuelvan a Dios, que es necesario que se arrepientan de sus malos caminos, de una vida sin considerar la voluntad de Dios, de una vida apegada al mundo, de una vida haciendo o dejándose llevar por los placeres de la carne y no por lo que el Espíritu de Dios dice. Entonces debemos de arrepentirnos. Es parte del Evangelio, es parte de nuestra comisión, es lo que debemos de hablar a las personas, es lo que la gente debe saber, que es necesario arrepentirse y huir de la ira venidera. De la forma que vamos a huir es volviéndose a Dios, arrepintiéndose de corazón y volviéndose al Señor. ¿Por qué ha de morir Israel?, dice el Señor. ¿Por qué han de morir? ¿Por qué han de condenarse? ¿Por qué han de ir al infierno? ¿Qué es lo que tanto cuesta? ¿Qué es lo que han de despojarse? ¿Sus ambiciones? ¿Qué es tan duro dejar? El materialismo. Todas esas cosas van a ser destruidas. ¿O no leyeron allí en 2 de Pedro? Que todo va a ser destruido, que aún los elementos van a ser derretidos, que Dios va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿De qué nos vamos nosotros a abrazarlo con tanto deseo de no perderlo? ¿Qué es lo que tenemos que perder? Los deseos de la carne, la juventud que se desvanece. ¿Qué es lo que tenemos que perder? No tenemos que perder nada, absolutamente nada, pero tenemos mucho que ganar: la vida eterna. Dios ofrece la vida eterna, Dios ofrece su amor. Por eso es que Él envió a su Hijo, por eso es que Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que aquel que en Él crea no se pierda, aquel que lo recibe de corazón, aquel que tiene pobreza en su espíritu, aquel que puede reconocer que verdaderamente es pecador y que necesita cambio, que necesita la ayuda de Dios. Ese es el que hereda el reino de los cielos, porque es exclusivamente para ellos. La hora es difícil, los tiempos son difíciles. ¿Y qué dice el Señor? ¿Ustedes creen que esto o aquel que le pasó eso era porque era peor que ustedes? No, arrepiéntense antes que les pase lo mismo o algo peor. ¿Entienden? Arrepiéntense, dice el Señor, porque la ira de Dios viene, el juicio de Dios viene. ¿Y quién estará parado en el día de su venida? Hermanos, arrepentimiento. Debemos de proclamar el arrepentimiento y debemos de buscar arrepentimiento en nuestro corazón. Si hemos nacido de nuevo, tiene que haber arrepentimiento en nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar por eso, solamente eso. Por hoy vamos a continuar el otro domingo. Bendito sea el Señor.